Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante edición de Diálogos al Café. Quisiera presentarles a André Canelas. Es secretario municipal de Ciudad Digital y Gobierno Electrónico aquí en Cochabamba. Tiene estudios en Industria 4.0, automatización e Internet de las Cosas. Es entusiasta de modelos descentralizados y distribuidos y consultor del área Bitcoin con más de 12 años de experiencia en el rubro. De hecho, es una de las primeras personas que se acercó aquí en el café, en Cowork, a querer pagarnos con Bitcoin. Y a pesar de que no me acuerdo muy bien cómo fue la conversación, André me dice que le rechacé eso, pero no creo. En todo caso, si lo hice, me arrepiento de no haber aceptado unas cuantas Bitcoin hace 12 años, ¿no? Pero bueno, sin mayor preámbulo, quisiera presentarles a André Canelas para que nos exponga un poco desde su perspectiva. Noches, un gusto saludarte, estimado Santiago, Jaime, Alejandro, un gusto poder estar aquí con todos. Ya que tú has decidido abrir esa anécdota, la voy a complementar, porque te voy a ser muy sincero. Hoy en día usar Bitcoin es muy fácil. La gente no entiende lo que es sincronizar una cadena de bloques. En aquella época, el 2012 más o menos, para tú poder usar tus bitcoins necesitabas tener una cadena 100% sincronizada. Y aquella época, si mal no recuerdo, la cadena pesaba entre 150 y 200 gigas. Yo no tenía la velocidad de conexión en aquella época en casa. Y aparte que no necesitabas mucho, pero necesitabas la conexión constante. Entonces, ¿sabes dónde iba yo a parquearme unas 8 o 10 horas día a sincronizar esa cadena de bloques? Al cowork en el cual te conocí a ti. Y me acuerdo que en uno de mis días locos dije, ¿será que le ofrezco pagar mi cuenta de hoy en bitcoins? Y el bitcoin habrá costado, no sé, $100, $200. Y te lo dije, oye, Santi, si te pago en bitcoin, obviamente no existía la confianza que nos tenemos hoy. Y me dijiste, no, todavía no lo hemos habilitado, no, hablemos después del tema. Y quedó ahí. Sí, sí, para dar sentido hoy día. Pero no eres el único. Durante toda esa época de peregrinaje que tuve, de socialización de Bitcoin, muchas personas me decían, oye, André, ya eres demasiado tecnólogo en muchas cosas y ahora estás hablando de cosas aún más complejas, más difíciles. No queremos perder el tiempo, no nos interesa este dinerito mágico del Internet. Y la gente tuvo esta perspectiva durante muchos años. En algún momento empezó a cambiar, pero a medida que cambiaba a nivel mundial, el 2014 nos madrugaban con esta resolución en el cual se prohibía cualquier uso de criptoactivo en territorio nacional. Mal que mal, esta tecnología no deja de ser una tecnología, el Bitcoin, pero es código puro. Entonces es muy difícil que alguien, un gobierno, un estado, un banco, prohíba el uso de un código. Es como que te prohíban bajarte una app. Entonces no era como que tenía muchos pies ni cabeza en ese entonces la prohibición, pero cada vez se volvía más agresiva. Lo que no sabían es que cada vez Bitcoin se volvía más descentralizado, más distribuido y por ende mucho más robusto. Y fueron pasando los años, la gente, algunas personas empezaron a tener cierta curiosidad en Bolivia y decir, oye André, ¿cómo compro bitcoins? ¿Cómo adquiero los primeros bitcoins? Y esas épocas no tenías un exchange tan bonito como el que tienes hoy, que es Binance, que es el más grande del mundo. Local Bitcoins, que Jaime nos va a mostrar una diapositiva, estaba naciendo todavía. Entonces, comprar Bitcoins era bastante incómodo, era era poco atractivo comprar Bitcoins, pero ya existían las herramientas a nivel mundial que te permitían justamente adquirir tus primeros satoshis o tus primeros bitcoins. En aquella época se podía hablar de bitcoins completos todavía, hoy ya es cada vez más difícil y la tendencia indica que cada vez va a ser mucho más difícil adquirir un bitcoin completo por la tendencia alcista en el largo plazo que presenta Bitcoin. Obviamente tiene sus subidas y sus bajadas, pero tenemos que entender algo. Y aquí es donde mucha gente, especialmente los economistas tradicionales, gente muy engranada en el sistema tradicional, no quiere entender o aceptar que Bitcoin muestra
por primera vez en la historia, de una forma muy funcional, lo que sería el primer sistema antiinflacionario que se tiene. Normalmente conocemos a todos los sistemas inflacionarios del mundo y celebramos que la inflación promedio es del 2% anual, porque nos han explicado que esa es una inflación sana y que ayuda a mantener la máquina moviéndose. Sin embargo, Bitcoin presenta una realidad muy diferente. Bitcoin me dice, uno, tengo una cantidad finita de unidades, tengo 21 millones de unidades. Dos es, no las voy a emitir en un inicio todas, sino que vamos a empezar emitiendo muchas. El 2009 empezamos con el bloque Génesis el 3 de enero del 2009 y cada 4 años voy a reducirte esa emisión monetaria a la mitad. Y así lo vamos a hacer durante 140 años, si no me equivoco, es el cálculo, hasta que se pueda emitir o extraer el último Satoshi. Y aquí es donde este modelo cuesta de ser entendido, aceptado o inclusive tolerado por mucha de la gente tradicional, de la escuela tradicional en economía. Me alegra mucho tener a alguien del calibre de Jaime Dunn, que se nota que tiene todo este background en la escuela tradicional, pero también tiene la apertura de poder entender estos activos desde el otro punto de vista y entender la importancia justamente que esto prueba para no solo para Bolivia, para todo el mundo. Tenemos que entender a Bitcoin como una tecnología de Internet. El Internet llegó para cambiarnos la vida. Gracias al Internet es que estamos teniendo este diálogo aquí y no estamos todos sentados en un coliseo mientras nos escuchan. Y lo que hace Bitcoin y toda la sarta de copias del código de Bitcoin que presentan como criptomonedas es darte un protocolo para tú mandar dinero por Internet. El dinero, como lo conocemos, se manda por redes muy antiguas, ya inclusive obsoletas con este tipo de tecnologías, contra este tipo de tecnologías, que son caras, son lentas y a veces pueden presentar diferentes tipos de errores. Y algo que se ha puesto muy interesante en los últimos años gracias a este tipo de soluciones es por primera vez vemos un dinero que está separado por completo de identidad, separado por completo de la banca y separado por completo de un Estado. Tenemos un dinero, por ende, global, porque mi dinero, si yo uso bolivianos, yo no puedo pagar con esos bolivianos a mi proveedor en la China, no puedo pagar con esos bolivianos a mi proveedor en Chile, inclusive estando cerca. Tenemos una moneda de reserva de valor que es el dólar, que normalmente es la moneda más aceptada a nivel mundial. Entonces tiene que haber un intercambio entre mi moneda local y esta moneda de reserva global. Y cada vez que yo quiera cambiar de proveedor, tengo que ajustarme a los diferentes cambios. Pero una vez que entra una tecnología como Bitcoin, que sigue en pañales a pesar de tener 15 años, estamos pensando en un modelo totalmente global. Va a ser como el protocolo TCP que permite esta comunicación de audio y video. Vamos a tener el protocolo que se llama Bitcoin corriendo sobre todas las redes de Internet, sobre las redes Tor también, que son redes muy encriptadas, pero que yo sí quiero pagarle un dinero a cualquier proveedor, independientemente de dónde esté, lo pueda hacer directamente con un Bitcoin sin tener que atravesar ni las casas de cambio, ni una red bancaria, ni un banco, ni bancos intermedios, que es normalmente como funcionan este tipo de redes. Es dinero, como decía Satoshi en sus inicios, dinero de persona a persona. Yo decido mandarte una transacción a ti, te va a llegar sola, exclusiva y únicamente a ti, obviamente mediante un proceso que es como el minado con una prueba de trabajo, pero te llega a ti. Nadie más que tú y que yo tenemos que interceder en esta operación. Entonces, si hablamos de lo que es el levantamiento a la prohibición o quitar la prohibición de este instrumento y qué beneficios genera a las empresas cochabambinas, primero que empresas cochabambinas y bolivianas pueden empezar a recibir pagos en Bitcoin o en otra criptomoneda de forma local, lo que sí es bueno, pero ¿qué pasa con todo este espacio de emprendedores? Emprendedores digitales, emprendedores que ya no venden activos físicos, emprendedores que necesitan poder exportar de una forma muy ligera sus talentos y lo que producen sin tener que atravesar
tanta burocracia, tantas redes, tantas variables en contra. Hoy un freelancer digital, sea un diseñador gráfico, un productor de video, un editor, puede trabajar con clientes que estén tranquilamente en Europa, que estén en Estados Unidos, que estén en el Asia y recibir pagos de forma inmediata y muy rápida. Y me ha tocado verlo y me siento muy feliz de saberlo porque me llama una persona hace poco y me dice, oye André, gracias a las enseñanzas que alguna vez me diste, tengo un cliente en España que me está pagando en Tether y me los manda directamente en Tether y yo aquí los puedo vender al costo de mercado. Porque si me los mandaran por banco tradicional, me los estarían pagando a 6.96. Pero sin embargo, como me los manda en Tether, que a él no le cuesta nada si compro un Tether o mando $1 por el banco tradicional, yo los recibo y los puedo vender con inclusive un margen mucho mayor de ganancia. Entonces, es lo que estamos viendo. Y este es un solo caso. Multipliquémoslo por 10.000, 15.000, 100.000 emprendedores que tenemos, especialmente en Cochabamba. Los emprendedores aquí son seriales, ¿no? Y especialmente en el área tecnológica. Quisiera ver un conteo de cuántos emprendedores tenemos para entender lo amplio que es este mercado. Jaime hablaba de 280.000 cuentas registradas en casas de cambio centralizadas. Luego le podemos sumar lo que son casas de cambio descentralizadas, pero algo que se olvidó mencionar es la esencia verdadera de esto, que es el persona a persona. ¿Cuántas billeteras de Bitcoin o de cualquier otro criptoactivo existen en Bolivia? Ese es un número muy interesante a analizar, pero muy difícil de conseguir, porque ya cuando uno aprende a usar billeteras propias, escapas cualquier radar, cualquier registro, como también Jaime mencionaba, tienes un tope de $50.000 en un exchange o inclusive puedes llegar a $2 millones. Cuando tú tienes una billetera propia, primero que no existe dato que tengas que verificar, no tienes que mandar tu pasaporte, tu foto, nada. Y segundo, que lo que tú puedas pagar, lo que tú tengas en tu billetera de Bitcoin, es lo que puedes enviar. No hay limitantes. A la red de Bitcoin no podría importarle menos quién eres y cuánto mandas. Lo que le importa es, tienes el monto para enviarlo y tienes el pequeño fee que se paga, que vas a pagar entre 50 centavos y 3 4 dólares máximo enviando una transacción habitualmente sobre la red de Bitcoin. Entonces son números que realmente hay que empezar a poner sobre la mesa y empezar a considerar. Porque mientras para unos era un instrumento de especulación la época de la pandemia, el 2020, el 2021, que estuvimos encerrados, en los últimos 2 años, 2022 y 2023, ya dejó de ser un instrumento de especulación. Bitcoin se volvió uno de los instrumentos más serios, junto con los stablecoins, el Tether, el USDC, el BUSD, entre otros, para ya la gente, uno, empezar a tener un ahorro serio, un ahorro sólido, si se permite, en lo que son monedas estables, o ya tener un ahorro a muy largo plazo en lo que es Bitcoin. La gente finalmente ha entendido la seriedad de este proyecto. Pensaron los novatos que con la caída de 69.000 hasta 15.000 era el fin de Bitcoin. No lo es. Claramente Bitcoin ha mostrado que desde los 15.000 ha rebotado a los 73.000. Obviamente han habido variables a favor, ¿no? Malos manejos a nivel mundial de las monedas tradicionales. Hemos tenido justamente este año de corte de emisión a la mitad. Entonces, Bitcoin muestra esa versatilidad, pero no es un instrumento que te va a hacer rico de la noche a la mañana. Es un instrumento de largo plazo que te permite ahorrar desde cantidades muy pequeñas a muy grandes también si quieres hacer ese riesgo. Pero nuevamente, estás totalmente alejado de unas políticas monetarias de un banco central, una banca privada, un Estado, independientemente de toda la coyuntura que puede existir en el país. Y lo que Bitcoin te garantiza es una política monetaria transparente, escrita en piedra, inamovible, indestructible e inmodificable. Yo sé que en los próximos 10 minutos y durante los siguientes 4 años se van a emitir 3.125 bitcoins cada 10 minutos en promedio. Y no existe fuerza suficiente en el mundo, ni poder suficiente en el mundo, que pueda cambiar esta regla. No la hay. En caso de que alguien quisiera jugar a hacer estos experimentos, la red es tan robusta que permite bifurcaciones. Y te dice, ¿tú quieres jugar con otras reglas?
crea tu propia cadena de bloques, crea tu propio blockchain, que era uno de los miedos que tenía mucha gente cuando BlackRock empezó a comprar tantos bitcoins. En el caso de que BlackRock quiera hacer lo que se llama un fork, podría hacerlo, pero no estaría afectando a la red de Bitcoin como tal. Entonces, uno tiene que decidir, prefiero políticas monetarias un poco, no sé, desconocidas, que no me las cuenten en el tiempo que yo quisiera saberlos, que me entere 6 meses después lo que se hizo 6 meses antes con respecto a la política monetaria, sea el euro, sea el dólar, sea el boliviano, sea el yen, el yuan, no importa, o me acomodo a una política monetaria 100% pública, que como les digo es de Sí, 3.125 pero a mí me bitcoins preocupa, cada ¿no? 10 minutos durante los siguientes 4 años. El 2028 vamos a tener nuevamente una reducción al 50% de la emisión, lo cual va a ser nuevamente un año muy interesante, también alto en especulación, pero vamos a empezar a ver a más naciones empezar a tener Bitcoin como una reserva. Un experimento que hice hace poco era que, ¿qué pasaba si el 2014 en vez de sacar una prohibición, el Banco Central invertía $1 millón en Bitcoins? Si ustedes hacen el ejercicio, se van a sorprender con las cifras. Entonces es un tema de entender que Bitcoin llegó para quedarse. Bitcoin es la forma de mandar dinero sobre el Internet y no se va a ir a ninguna parte. Entonces, cuando me hacen consultas de cuánta infraestructura se necesita, por ejemplo, para trabajar Bitcoin, les digo muy sinceramente, el 99.9% de la infraestructura de Bitcoin ya está montada. Es el banco más grande del mundo. Tiene más de 400 millones de usuarios activos. Lo único que tendrían que hacer los negocios, por una parte, la banca boliviana, los gobiernos, es generar políticas de integración. Más allá de invertir en infraestructura física, no hay un gran reto. Es más, tú puedes empezar a cobrar Bitcoin en tu negocio hoy mismo sin software especializado, sin hardware especializado. Te bajas una billetera a tu celular sin necesidad de crear una cuenta en Binance. Te bajas una billetera a tu celular y empiezas a generar llaves de cobro o billeteras de cobro. Y tienes una billetera totalmente descentralizada, distribuida y propia en menos de 2 minutos. A diferencia de irte a un banco tradicional que te va a tomar por lo menos 30 minutos abrir una cuenta si es que te atienden rápido. Por último, me alegra y celebro que estemos tomando estos vientos de cambio, eran necesarios. Bitcoin tiene una forma muy, muy agresiva de darse la razón a sí misma y muy, muy cruel de quitar del camino a aquellos detractores que tiene. Y lo ha hecho una y otra vez. Bitcoin, han declarado a Bitcoin muerto más de 500 veces documentadas, ya sea por un bajón, porque encontraron alguna falla en el código, porque sacaron legislaciones en algún país, porque algún minero tuvo algún problema grande, por temas de hash rate. Y aún así, tenemos un activo totalmente digital, totalmente distribuido, totalmente descentralizado, basado en criptografía, lo cual lo hace inquebrantable, que cuesta más de $50,000. Y algo que digo también que es un poco para empezar a cambiar la forma en la que pensamos, especialmente las mentes tradicionales de la economía, es que Bitcoin nunca cambió de valor. Bitcoin siempre ha valido lo que vale un Bitcoin. Un Bitcoin es igual a un Bitcoin desde el 2009 hasta hoy. Que un Bitcoin cueste $55,000, $58,000, es más bien la pérdida de confianza en estas otras monedas tradicionales. Esa es la razón por la que Bitcoin vale lo que vale hoy. Más allá de que existe un factor especulativo, es justamente porque muchas personas alrededor del mundo, como les digo, más de 400 millones de personas alrededor del mundo, ya no confían sus ahorros, sus patrimonios o sus movimientos a todo el status quo que siempre ha existido y siempre ha buscado la forma de o sacar ventaja o extraer más capital de este sistema. Ese es el motivo, creo yo, más puro de explicar la evaluación de Bitcoin. Obviamente existe el blockchain, existe la prueba de trabajo, existe los hashes que atan un bloque con otro, pero eso ya es tecnología muy especializada que la podemos usar en cualquier otra charla más técnica, no necesariamente con el público que tenemos hoy, para no aburrirlos. Pero sí me interesaría escuchar algunas preguntas del público, qué otras dudas puedan tener,
qué los sigue frenando a pesar de que ya no existe una prohibición. Pero tengan algo en claro, por más prohibición que haya habido, ha habido gente hasta que se ha animado a cobrar con Bitcoin en su negocio los últimos 10 años, porque así de difícil es bloquear un modelo descentralizado y distribuido en todo el mundo.